sábado, hermanos. Extendemos una cordial bienvenida a todos los hermanos, especialmente a las visitas y a todas las personas que nos están viendo por redes sociales. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, debemos hacerlo pidiendo su dirección, así que os invito a ponerse de pie para tener una oración. Bendito Padre, te agradecemos por el privilegio santo de poder estudiar tu palabra con la libertad que aún tenemos. Sabemos que existen vientos de maldad que quieren impedir, Señor, una comunión contigo, mas sabemos que tú estás al control. Gracias por cada hermano, por cada visita, por cada persona que ha venido a rendirte culto a tu casa de oración. Que tú nos bendigas y que abras nuestro entendimiento para poder no solo recibir tu palabra, sino también ponerla por obra. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que habíamos leído, que se encuentra en Hechos, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este acontecimiento marca un antes y después en la iglesia cristiana. Esteban fue el primer mártir sacrificado por la palabra de Dios en la época apostólica. En la Biblia encontramos un acontecimiento de un hombre que tiene un encuentro con Jesús. Era el último viaje de Jesús hacia Jerusalén. Y en ese trayecto pasa por Jericó. Y en el libro, según San Lucas, en el capítulo 19, no vamos a leer eso, que solamente queremos tomar un ejemplo de allí. Se encuentra la historia de Zaqueo. Era un publicano, jefe de los publicanos, estaba allí, había escuchado hablar de Jesús y sabía que Jesús tenía que pasar por allí hacia Jerusalén. Era el último viaje de Jesús. Sabía que iba a ser crucificado, se acercaba la Pascua y Cristo era la Pascua. Era el Cordero de Dios que había venido para ser sacrificado en la Pascua. Dentro de todos los acontecimientos que tienen que ver antes de su llegada a Jerusalén está esta, donde se encuentra con un hombre muy pequeño que quería ver a Jesús, que la multitud no le permite verlo, e ingeniosamente corre hacia adelante por donde sabía que transitaría Jesús y se sube a un árbol. Y estando en el árbol, Jesús lo ve, lo llama y le dice: desciende porque hoy estaré cenando en tu casa. Por lo general, es el anfitrión quien invita a la persona. En este caso, es el invitado quien le dice al anfitrión: yo voy a ir a tu casa. Y cuando está ahí Jesús, ¿verdad? En Lucas dice que se sintió tan contento una vez que tuvo su encuentro con Jesús y dijo: la mitad de mis bienes voy a repartir a los pobres. Y si en algo he robado, extorsionado a alguien, le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Según la Biblia, según la ley levítica, o lo conocido como ley de Moisés, si alguien perjudicaba a su hermano, tenía que devolverle el doble de lo que le quitó, ¿verdad? Eso decía la ley. Pero su generosidad, su transformación, dijo: no, yo no quiero devolver 2, voy a devolver 4 veces. Hay personas que cuando se encuentran con Jesús y corrigen su andar, tienen la oportunidad de enmendar sus errores. Y el costo no es mucho.
Para Zaqueo le representaba la mitad de sus bienes que le iba a entregar a los pobres y no sé cuánto de la otra mitad le significaría devolver 4 veces. Pero el hecho de que haya dicho eso, era un hombre muy adinerado, y eso dice la Biblia. Sin embargo, hay personas que no tienen la oportunidad de Zaqueo en el momento de la vindicación. Y ese es el ejemplo que vamos a ver en esta mañana. En Hechos 7 que habíamos visto, vamos a continuar con Hechos del 58 al 60. Vamos a leer ahora el capítulo 8 y versículo 1, porque los otros ya los habíamos leído. Y dice el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El apedreamiento de Esteban, como habíamos dicho, marca un hito. Fue el primer mártir. ¿Quién era Esteban? Las Sagradas Escrituras dice que Esteban fue uno de los 7 diáconos que fue sacrificado, ¿verdad? Si nosotros vamos a buscar en el libro de Hechos, vamos a retroceder un poco. En el capítulo 6 y versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. La iglesia estaba organizada, pero hubo cierto malestar de los griegos. Ya se había estado predicando el evangelio a los gentiles y los griegos empezaron a hacer problemas. ¿Por qué? La iglesia apostólica dice que tenían todas las cosas en común. Muchos vendían sus posesiones y traían, y la alimentación era todo en común. Pero resulta que los griegos estaban inconformes porque sus viudas, sus huérfanos, no eran atendidos como las viudas y los huérfanos de los judíos. Y hubo cierta discrepancia. Entonces deciden los discípulos, que eran los que estaban dirigiendo la obra, tenían que estar no solamente predicando la palabra, no solamente escondiéndose del poder romano, porque había empezado la persecución, según dice la Biblia, ¿verdad? El texto que habíamos leído, había empezado la persecución. Tenían que estar predicando, y aparte de eso, ver la inconformidad de que los alimentos, los bienes que estaban en común no se repartían equitativamente. Y es por eso que eligen a estos 7 diáconos, entre los cuales eligen a Esteban, y dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, hay algo interesante. Dice el capítulo 6, pero en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren que lo eligen como diácono, pero Esteban no se olvida que la principal labor de un discípulo de Jesús es la predicación de la palabra. Como dice en el capítulo 6 y versículo 2, dice que los discípulos dijeron que no era prudente que ellos descuiden la palabra para servir a las mesas. Sin embargo, Esteban pudo haber dicho, no, ahora ya a mí me pusieron en esta responsabilidad, entonces ya mi responsabilidad no es predicar. Pero no fue el caso de Esteban. Yo no sé cómo fuiste llamado, yo no sé para qué Dios te llamó, no sé si Dios a través de una comisión de nombramiento te puso en un departamento, te puso en otro, pero no olvidemos, y quizás aquí la iglesia falla. Hay muchas iglesias donde los diferentes departamentos, los diferentes ministerios de la iglesia empiezan a competir entre sí. Y empiezan a competir en eventos, y empiezan a competir en horarios, y empiezan a competir en todos. Y esa no es la labor para las cuales son nombrados de parte de Dios a través de una comisión. La labor principal de la iglesia es predicar el evangelio, y por organización la iglesia tiene sus diferentes ministerios, que todos apuntan hacia un solo objetivo: la predicación del evangelio. Si tu ministerio, si tú eres líder de un ministerio y no estás apuntando a eso, entonces estás errado en el propósito.
Hay muchas iglesias, afortunadamente esta no es el caso, pero hay muchas iglesias donde la junta se vuelve en una competencia. Es que yo quiero más presupuesto para mi ministerio, es que yo quiero más tiempo para mi ministerio, es que yo quiero para mi ministerio. Y de esa manera divorcian los ministerios del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos los ministerios deben sumar. Es por asunto de organización que Dios lo hizo así, no por asunto de competencia. Pero esto pasaba en la iglesia primitiva. Esteban demostró que su labor principal era la predicación del evangelio y empieza a predicar y es el primero en que lo persiguen y lo arrestan y lo llevan a un concilio. Y exactamente lo mismo que se hizo con Jesús se hace con Esteban, en base a mentiras, en base a calumnias. ¿Con qué argumento se lleva Esteban? Que había dicho que supuestamente iba a derribar todos los lugares santos, especialmente el templo, y que Jesucristo le había ordenado que había que desconocer ahora los escritos de Moisés. Lo llevan a un concilio forzado y allí Esteban presenta su defensa. Pero ¿sabe lo que pasaba? Allí estaban los mismos líderes religiosos que habían sacrificado a Jesús. Y había cierta controversia. ¿Por qué? Porque el pueblo no le creía. Ya habían perdido su reputación. Entonces, defender la verdad que ellos decían tener no era muy seguro. Entonces, ¿qué hacen? Traen a un joven que era fariseo, de la secta de los fariseos, pero que no pertenecía al Sanedrín porque era soltero. Y para ser miembro del Sanedrín tenía que ser un hombre casado. Pero era joven, era fiel observador de la ley de Moisés. Era un joven que todavía no se había contaminado con los horrores, los pecados y las tradiciones de los líderes religiosos de ese tiempo. Y él defendía toda su creencia. Entonces lo traen para rebatir lo que decía Esteban. Fue tan bueno el discurso que presentó este joven que los miembros del Sanedrín, aun cuando no era casado, lo ponen como miembro del Sanedrín. ¿Por qué? Porque dijeron, pues este nos defendió muy bien y este es joven. Este todavía no está mal visto por la gente como los líderes religiosos que habían matado a Jesús. Ya saben de quién estoy hablando. El joven del cual estoy hablando es del que dice el capítulo 8 y versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este joven se había convertido en el nuevo líder, en el nuevo símbolo del Sanedrín. Y era un joven que tenía su negocio propio, viajaba por diferentes lugares y pidió cartas de recomendación para empezar la persecución, porque sabía que los cristianos habían salido de Jerusalén y habían ido a diferentes lugares. ¿Por qué Dios permite esta persecución? La idea de Dios y el propósito de Dios nunca ha sido de que su pueblo se quede en un solo lugar formando una comunidad inmensa. No, sino que vaya por diferentes lugares predicando la palabra de Dios. La persecución hizo que los discípulos se dispersaran, excepto los apóstoles, que se dispersaran por todos los lugares predicando la palabra. Satanás quiso acallar la voz de ellos, pero sin embargo Dios utilizó ese propósito de Satanás para que se predique la palabra. Ahora ya estamos entendiendo de quién es ese joven. Era Saulo de Tarso. Miren lo que dice el mismo Saulo acerca de quién era él. Capítulo 8 y versículo, estamos en Hechos, ¿verdad? Capítulo 8 y versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
De paso, con Esteban se comete una ilegalidad. El pueblo judío, por ser tributario, por estar bajo el dominio del Imperio Romano, no podía ejecutar a ninguna persona. ¿Se recuerdan de la ejecución de Jesús? Tuvieron que tener el aval de Herodes y de Pilato. Entonces ellos no podían ejecutar, pero sin embargo a Esteban lo apedrean en base a una mentira. Y después, según el espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, de Ellen White, dice que sobornaron a los líderes romanos. ¿Para qué? Para que no investiguen la muerte de Esteban, porque había sido una ejecución ilegal, los cuales ellos no estaban autorizados a realizar. Pero con todas esas ilegalidades, en el momento que Esteban muere, dice que ve abierto, antes de morir, ve abiertos los cielos, ve la presencia de Dios y ve a Jesús sentado a la diestra. Y en ese momento ya no le interesó su vida. Su objetivo estaba en ese lugar donde Dios había prometido que estaría. Nuestro objetivo no debe ser esta tierra. Así como Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo, nosotros tenemos un reino que no es de acá. En los actuales momentos hay muchas personas preocupadas por el asunto migratorio. ¿Por qué? Porque en muchos lugares podemos ser considerados extranjeros o ilegales. El único lugar donde no seremos considerados así será en la patria celestial. Obviamente, no necesitamos un pasaporte ni una visa. Necesitamos solamente tener nuestra conexión con el Hijo de Dios, depender de Jesús, así como Zaqueo, y así como vamos a ver el asunto de Saulo de Tarso. Y seguimos conociendo quién era Saulo. Capítulo 22, estamos en Hechos. Capítulo 22 y versículos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Palabras del mismo Saulo. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y en el capítulo 26 y versículos desde el 9 hasta el 11, encontramos el complemento. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. O sea, él fue cómplice del asesinato, no solamente de Esteban, sino de otros cristianos. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era un hombre que andaba por todo el mundo, conocido en ese tiempo. Y en todos los lugares perseguía a los cristianos y se sentía complacido cuando los mataban. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ocurre lo que dice el capítulo 9, al cual pido que regresemos, y que la Biblia lo titula como la conversión de Saulo. No voy a leer los primeros versículos porque ustedes ya conocen la historia. Él iba con cartas para hacer lo mismo que ya venía haciendo y quiere encontrar más cristianos. Iba en un caballo y de pronto Dios lo tumba del caballo. Un relámpago, una luz enceguecedora, cae al suelo ciego, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es ahí donde se encuentra la conversión de Pablo. Y dice el versículo 4, estamos en el capítulo 9, y cayendo en tierra una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Saben cuál es la diferencia entre Zaqueo y su encuentro con Jesús y Saulo
y el encuentro con Jesús que tuvo. Zaqueo había extorsionado a la gente en el aspecto económico. Pablo había ido mucho más lejos. Bueno, Saulo, como se lo llamaba, había ido mucho más lejos. Había asesinado, si bien es cierto, no con sus manos, pero sí entregando a la gente para ser asesinado. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando Pablo o Saulo tiene un encuentro con Jesús, Jesús le habla directamente, pero no le dice Jesús lo que tiene que hacer. Le dice, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y al mismo tiempo, en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. A este Saulo, que Dios lo tumba del caballo, tuvieron que entrarlo de la mano. No veía absolutamente nada. Y con esto Dios le estaba demostrando lo ciego que era al perseguir a sus hijos. Hay veces que nosotros vemos, pero que en realidad estamos ciegos. Recordemos que el mensaje de la Odisea dice, yo recomiendo que de mí compres colirio, y Saulo era uno de aquellos. Y dice la Biblia que Ananías le responde a Dios en el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaren tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Saben? Los líderes religiosos, los miembros del Sanedrín, lo habían premiado haciéndolo miembro del Sanedrín. Le habían dado el puesto más alto que podía tener un líder religioso en ese entonces. Y era joven. Y era soltero, porque luego él dice, bueno, le fuera quedarse soltero como yo. Pero sin embargo, le dieron un lugar en el Sanedrín. El diablo quiso utilizarlo contra su pueblo, pero Dios se lo arrebató. Y bendito sea Dios por eso, y porque Pablo prefirió permitirle a Dios hacer la obra de su vida. Pero ¿cuál fue el costo que tuvo que pagar en su ministerio el apóstol Pablo, que después dejó de ser Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo? Imagínense que iba a predicar a una iglesia, e imagínense que las personas salían corriendo. ¿Cómo? Porque todavía no sabían la conversión. Ellos no sabían de lo que había ocurrido en el camino a Damasco. ¿Cómo creen que se sentiría una madre cuyo hijo fue sacrificado por causa de Pablo y Pablo fue el que lo llevó para ser sacrificado y que aplaudía? Pero él se esforzaba. Su ministerio fue muy duro, pero aún así él realizó su ministerio al punto que fue el apóstol que llevó el mensaje del evangelio a los gentiles en todo el mundo civilizado en ese entonces. Y lo apedreaban, y lo apresaban, y lo golpeaban, y le daban de latigazos, pero él lo único que hacía era levantarse, curar sus heridas y seguir predicando. Yo no sé cómo sientes que es tu ministerio. Es posible que para algunas personas sea más difícil, para otras más sencillo. A veces el pasado nos condena. Y no es porque Dios no lo haya limpiado y no lo haya borrado, sino porque tenemos que cosechar las consecuencias de nuestros actos. Porque Dios puede perdonar todo pecado, pero no puede borrar las consecuencias de aquellos. Especialmente para los jóvenes. Entre menos le debemos a la vida, menos es el precio que tenemos que pagar. Por eso es que Dios quiere que transitemos en su senda, porque quiere evitarnos el problema del pago que tenemos que hacer, de las consecuencias. Y Saulo tuvo que enfrentar un ministerio muy duro
por consecuencia de su persecución a la iglesia. Renunció al puesto de jerarquía que le habían dado los líderes religiosos, pero tuvo un lugar mucho mejor, con muchas dificultades. Y aquí hay una lección para aquellos que predican que una vez que nosotros conocemos el mensaje se nos terminan los problemas, y no es así. Tenemos paz en los problemas, en medio de las dificultades. No hay nada que nos inquiete porque tenemos la confianza en que el Dios de los cielos nos cuidará y nos protegerá. Y eso no es una metáfora, eso es una realidad que la vivimos día a día. Cuán difícil fue para Pablo, cuánto arrepentimiento fue para Pablo el haber querido retornar o retroceder en el tiempo para no haber cometido los errores que cometió. Pero ya estaba hecho. Por lo tanto, tenía que vivir con eso. Según algunos escritores, bueno, Pablo dice que él tenía un aguijón envenenado. Y según algunos escritores dicen que era la ceguera, dicen que era alguna enfermedad, pero es bastante posible que haya sido una ceguera parcial producto de lo refulgente de la luz que vio y que no se curó del todo. Y que cuando le pedía a Dios que le decía que le quite ese aguijón, Dios le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé si tú le estás pidiendo algo a Dios y crees que Dios no te responde. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos pensamos así. Y no es que Dios no nos responda, porque a veces queremos que Dios nos diga sí a todo lo que le pedimos. Y hay respuestas de Dios que son negativas, pero que es lo mejor que puede hacer para nosotros. Respondernos que no. A veces el silencio de Dios también es una respuesta. A veces queremos pedirle también que Dios nos responda cuando nosotros queremos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y este servidor, a través de duros golpes, lo aprendí. Son perfectos, mejor que lo que nosotros podemos aspirar. Ese Pablo que predicaba entonces, miren cómo era. Cuando era miembro del Sanedrín, era un hombre observador de las leyes, no había sido contaminado. Y antes que se contamine con la tradición de los líderes religiosos, Dios lo saca de allá y lo pone como líder religioso de la iglesia naciente. Y en cada lugar donde iba dejaba una iglesia, y en cada lugar donde iba dejaba líderes. Y lo interesante de Pablo es de que sabía que Dios lo había llamado siendo joven y que hacía Dios una gran labor con los jóvenes. Y ponía como anciano a personas jóvenes. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo del 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Si había alguien que tenía la autoridad para hablar de estos requisitos para el líder religioso, era Pablo. Porque cuando no pertenecía a la iglesia cristiana, era una persona observadora de los mandatos de Dios a través de la ley de Moisés. Pero cuando ya vino a la iglesia, la transformación que sufrió fue el haber aceptado a Cristo como su Salvador y dejar de ser perseguidor. Y en Tito 1 también, un poco más adelante, capítulo 1 y versículos del 5 hasta el 10, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos
en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito y Timoteo eran dos jóvenes y eran ancianos. Y les delegó la responsabilidad de ellos seguir formando iglesias y formando líderes. Y dice el versículo 6, y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando habla de obispo, el obispado es exactamente lo mismo que anciano o que pastor. De hecho, hay iglesias donde dicen obispo a un anciano y no hay ningún problema. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Quién tenía más autoridad para decir esto que Saulo? Y para terminar, yo quiero que leamos Filipenses capítulo 3 y versículos del 4 al 6. Esto es prácticamente lo que resume quién era Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo no sé cuántos de nosotros tendremos la valentía con una sinceridad de decir de que somos irreprensibles. Pero Pablo lo dijo. Era un joven que Satanás quiso arrebatarlo en contra de su iglesia. Y yo pregunto para los líderes que son adultos, ¿qué estamos haciendo por los jóvenes? ¿Estamos confiándole un liderazgo así como Pablo confió un liderazgo? Como líderes estamos uniendo a la iglesia. Nuestro ministerio está encaminado hacia la ganancia de alma. ¿Cómo es nuestro ministerio? Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículos del 6 al 8. Las últimas palabras, casi las últimas palabras de Pablo. Y estas palabras deberían ser las nuestras en todo momento. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. No quiero que todos seamos sacrificados. O sea, esa no es la parte que digo que sea para nosotros. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero miren lo que dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nadie sabe el momento de nuestra partida, pero que si algún momento eso ocurriera, pues podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por nosotros mismos es difícil, pero la gracia de Cristo es suficiente para alcanzarnos mucho más allá de nuestras imperfecciones y debilidades. Debemos ser como Salomón. Si Dios hoy día nos dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré, debemos pedir sabiduría para cumplir el cometido que Dios nos ha puesto. Si alguien quiere pedirle eso a Dios, que nos ayude a cumplir la razón por la cual estamos aquí en la iglesia, y quiere unirse a mí en una oración, porque es lo que yo quiero pedir, que se ponga de pie para juntos hacer un pedido. Oremos. Bendito y santo Padre, gracias porque en algún momento de nuestras vidas nos llamaste, así como llamaste a Saulo. Sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos que ese propósito sea cumplido en la vida de cada uno. Que podamos, Señor, predicar a las personas donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. Bendice tu iglesia, bendice a los líderes, Señor. Bendice cada ministerio
y bendice a cada hermano de iglesia que en esta mañana quiere hacer un pacto contigo, diciéndote, yo también quiero hacer como Saulo, llevar tu palabra, o como Esteban, Señor, que más allá de la responsabilidad de la iglesia podamos cumplir con tu pedido de predicar el Evangelio. Bendice cada hogar representado, bendice cada hermano, cada visita, cada persona. Perdona nuestros pecados, humildemente te lo imploramos, en el nombre de Jesús.